Miller, Mareco para la marca. Deja para Julio César Cáceres por el medio. Va a profundizar Cáceres. Pelota por el medio. Rebota, perdió Diego Cis, remata. ¡Marco! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! A los 6 minutos de la parte complementaria de este partido aparece este tremendo remate de Cabral. Quedó allí arriba esperando el centro. Luis Cabral termina sacando el misil, un remate soberbio, potentísimo. No pudo rechazar Diego Cis y River termina recibiendo. Había generado 2 claritas, no marcó. Y el conjunto legendario que no perdona. Y así es el fútbol. 2 consecutivas muy claras que tuvo River con Zamudio. Terminó perdonando. Minutos después aparece Guaraní. El defensor Diego Cis le dio toda la posibilidad a Cabral de anticiparse y sacó ventaja de Luis Cabral de ese error de Diego Cis para romperle el arco a Arévalos. Tremendo. Deriva sobre el Beto de la Cruz y este mete para Rodrigo. Se viene López, López. Golpe de cabeza, gol. Gol de Guaraní. Liquida el expediente. Golpe de cabeza de García, Epifanio, el número 32, al remate de Rodrigo, salvó a Arévalos y del rebote aparece oportunamente allí Epifanio García. A los 38 empieza a liquidar el expediente llamado River del equipo aborigen, de vuelta en solitario en la punta del conjunto aborigen. Sufriendo pero siendo efectivo en el momento más oportuno el cuadro de Guaraní, y hay que revisar cuántos toques hizo el equipo legendario para que termine todo en el tanto de Epifanio García. La trabajó desde el fondo, la fue tocando. Varias personas, varios jugadores que estuvieron participando de esta muy buena jugada para que García, con el arco a disposición, termine empujando el balón. Lo liquida el legendario.